Seguimos avanzando en el Evangelio de Marcos y en este momento vamos a estar estudiando algunas cosas que ya se relacionan directamente con sus más cercanos, con sus discípulos, cómo Jesús les instruía, les iba enseñando cuál era su propósito y su voluntad con ellos. Así que no te pierdas este capítulo que se viene muy interesante. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Aquí disfrutando del lindo clima del valle, ¿no? Está pero caluroso, ¿no? No, ¿estos son los días más calurosos del año o vienen peores? Eso quiero saber. Porque... Hubo peores. Hubo ok. Peores. Ajá. Hoy estamos en 103 para los que no están aquí. Estamos está en 103, rico. Pero hemos tenido de 110, 112, wow. 114 también. Sí. No, aquí me dijeron que era prácticamente como un infierno, ¿no? Acá, sí. Bueno, lo bueno es que uno... Es la antesala. Lo bueno es que uno cuando está, en casa o hay buenos sistemas de aire acondicionado, así que por ahí uno se salva, pero ni en la... Aquí le dicen alberca, ¿no? Ni en la piscina uno puede entrar, me imagino que el agua está hirviendo, ¿no? El agua está caliente también. Está caliente, sí. Así que, bueno, eso es lo único, el calor. Cuéntenos cómo están ustedes. Le mandamos un saludo a cada uno. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. Cada vez se viene más interesante este estudio, ¿no? En lo personal me ha gustado muchísimo cómo se ha presentado, cómo nos lleva por secciones, específicamente estudiar un libro me encanta porque tú ves la intención del autor. Un autor de la Biblia, ¿no? Como lo es Marcos, tiene una agenda de por medio, no escribió las cosas porque sí. No simplemente dijo, esto es lo que me acuerdo, lo pongo aquí, ¿no? Tenían un propósito. Y el cómo presentaba las historias, cómo era su lenguaje, cosas que él presenta y otros no. Cada uno tiene un propósito, ¿no? Y eso lo vimos en uno de los primeros capítulos. Si no lo has visto, te invitamos a verlo también para que puedas empezar a visualizar quién fue Marcos, cómo es que él escribió todo esto. Y ahora que estamos llegando ya al capítulo 8, capítulo 9, que vamos a estudiar, creo yo que se vienen cosas muy interesantes, ¿no? ¿Qué te pareció el estudio esta semana? Sí, me encanta. Realmente, hablábamos antes de comenzar este podcast. Me encantan los evangelios, primero, ¿no? Pero me gusta mucho también el enfoque que el autor de este estudio de la escuela sabática le da al Evangelio de Marcos, y me gusta mucho la manera como porque estamos haciendo un estudio, a diferencia de otros que son a veces temáticos, es un estudio textual. Claro. ¿No? O sea, vamos capítulo por capítulo y versículo por versículo en el orden que está plasmado en el Evangelio de Marcos. Entonces ese es un estudio textual. Y a veces es difícil, y a veces cuando nosotros leemos las lecciones, a veces hay muchas historias dentro de cada lección de escuela sabática, ¿no? Sí. Y entonces cada día a veces una historia diferente, pero me gusta cómo el autor le ha dado el sentido de unidad. Por ejemplo, cuando estudiamos las parábolas, cuando estudiamos las controversias en Galilea, ahora ya en las próximas lecciones ya se vienen las controversias que Jesús comienza a tener, pero ya en Jerusalén, ya aproximándose a su muerte, ¿no? A su muerte y a todo lo que iba a desencadenar con su muerte, ¿no? Y aquí en esta lección de esta semana y la lección de la semana próxima, el autor agrupa historias y le pone por título Instruyendo a los discípulos. Y esta es la primera parte de esta semana y la segunda parte será la semana siguiente. Y entonces el énfasis está dado ahora ya no en los mensajes que Jesús quería dejarle, como cuando vamos un poquito para atrás. Por ejemplo, Jesús dándole un mensaje a la mujer sirofenicia, o dándole el mensaje al sordomudo, o dándole un mensaje a los fariseos, ¿sí? Las historias que fuimos leyendo anteriormente, o Jesús dándole un mensaje a los enfermos que estaban allí en Genezaret. Ahora en el capítulo 8, capítulo 9 y los que sigan también en la semana siguiente, Jesús está dejándole un mensaje a sus discípulos. Y el autor presenta, y me gusta mucho aquí el sentido que le da, que aquí en el capítulo 8 se produce ese punto de inflexión, ¿no? Correcto. Y de cambio, es decir, Jesús ahora dirigiéndose en los capítulos anteriores a los demás, pero ahora a partir del capítulo 8 dirigiéndose a los que estaban allí con él, que eran los que
los que iban a partir de su muerte, iban a comenzar ahora a llevar, decimos en Argentina, una carrera de posta, ¿no? Cuando uno corre y le entrega el testimonio, ¿no? Le entrega ahora al que sigue el legado, y entonces ahora ese comienza con el legado a correr. Ahora Jesucristo le dice, miren, presten atención, yo me voy a ir pronto, ¿no? Ellos pensaban que Jesús nunca se iba a ir. Correcto, claro. Por eso les costó tanto, ¿no? Y decíamos en las lecciones anteriores, por eso les costó tanto asimilar esto. Sí. Porque ellos tenían una idea de Jesús. ¿Creían que Jesús era el Mesías? Sí. ¿Creían que Jesús era el Hijo de Dios? Sí. No había discusión en eso. El problema es que el error que ellos tenían es cómo Jesús iba a establecer ahora su reino. La forma, claro. ¿Y qué era lo que Jesús iba a hacer? Jesús iba a establecer su reino mesiánico, y ahora la nación judía va a ser la más importante, claro. Va a ser la nación top por sobre todas las naciones, y todas nos van a rendir ahora pleitesía. Y en vez de nosotros tener que pagar impuestos como lo hacemos con los romanos, todas las demás naciones nos van a pagar impuestos. Esa era la idea que ellos tenían. Claro. Y Jesús dice, yo no vengo a eso. Yo vengo a libertarlo, pero vengo a libertarlo no de la esclavitud romana, no del yugo romano, sino que vengo a libertarlos del pecado. Claro, ¿no? Claro. Y eso es lo que Jesús vino a hacer a esta tierra, ¿no? Sí, es interesante que hay una diferenciación en el público de Jesús, ¿no? Encontramos a Jesús dándole mensajes, como hablaste tú, a la gente en general, ¿no? Y a ese Jesús interactuando con sus discípulos. Probablemente Jesús esperaba más de ellos, o tenía una relación más cercana, tenía una relación de rabino, ¿no? A veces se nos olvida que eso era muy común en los tiempos de Jesús, un rabino y sus discípulos, sus talmidim, ¿no? Sus alumnos, exactamente. Y cómo el objetivo al final de un discípulo era tornarse, no saber lo que su maestro sabía, simplemente porque, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos y vamos a la escuela, el profesor está ahí para plasmar información, traspasar una información, y que podamos llegar a saber lo que mi maestro sabe, ¿no? O lo que me quiere contar. Pero en la educación de aquellos tiempos, los discípulos el objetivo era convertirse en, ¿no? Alguien como su maestro, ¿no? O llegar a parecerse tanto a su maestro que pudieras hacer las mismas cosas que hacía tu maestro. Pero aquí estaba difícil para ellos, ¿no? Porque imagínate que el maestro era Jesús. Por eso vemos a Jesús interactuando tanto con sus discípulos, porque yo creo que Jesús sí creía en sus discípulos, ¿no? Por algo los llamó. Nosotros podemos decir, oye, Jesús llamó a los peores de los peores, ¿no? Y es así. Y yo me imagino que los discípulos se miraban a ellos y decían, bueno, no merezco este llamado, ¿no? Al compararse con Jesús. Pero Jesús sí, a mí siempre me enseñaron de pequeño, bueno, que tengo que creer en Dios. Pero una de las cosas que se nos olvida a veces es que Dios sí cree en nosotros. Si Dios nos llamó es porque cree que nosotros podemos llegar a cumplir y llegar a tomar esa posta, como tú dijiste, ¿no? Ese testimonio, y poder seguir y pasarlo al siguiente nivel. ¿Sabes? Me gustaría entrar de lleno a la primera parte, que tiene que ver con un milagro. Algo adelantamos en el capítulo pasado sobre este milagro de otro ciego, ¿no? Pero un ciego como que Jesús lo sana en dos partes, ¿no? Y conectado un poquito con los discípulos. Yo quisiera, para entrar de lleno en esto, el otro día escuchaba a alguien comentando un poco que los milagros de Jesús, también se traduce la palabra milagros como señales, o podemos entender que los milagros eran señales, ¿no? Cuando tú miras una señal, por ejemplo, de tránsito, ¿no? Un disco pare o una señal que tiene por objetivo indicarte algo. La señal no es un fin en sí mismo, ¿no? Una señal está ahí para poder indicarte algo, o a una acción, que tú te detengas, que tú doblas, que tú pares, que tú sigas, ¿no? O sea, no es que te quedas mirando, hoy qué linda la señal, ¿no? Y te quedas ahí, oye, saquémosle foto a la señal. Porque la señal solo existe para mostrarte algo, ¿no? Para que tú hagas algo, generes una acción. Entonces, los milagros de Jesús, me gusta pensarlos como señales también de que no eran un fin en sí mismo. Jesús no sanaba por sanar simplemente. No era un dispensador de milagros así porque simplemente le daba la gana. Cada milagro era una señal, ¿no? Que indicaba algo, que apuntaba hacia algo, que tenía un objetivo. Y yo creo que este milagro tenía un objetivo muy claro, específicamente con los discípulos, ¿no? ¿Te parece que podamos quizás leer ahí Marcos 8, 22 al 30? ¿Lo tienes por ahí? Sí. Vamos a leer Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego,
le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Interesante, ¿no? ¿Qué podemos sacar un poquito ahí de algunos puntos importantes de esa historia? El primero que a mí me llama la atención acá es que dice, el versículo 23 dice, tomando la mano del ciego, ¿no? Si algo tenía siempre Jesús es dirigirse de una manera tierna con cada una de las personas necesitadas. El toque, ¿no?, de Jesús, ¿no? El toque de Jesús. Jesús no... que es algo que a veces nos falta entre nosotros. A veces solamente pensamos que con dar ciertos consejos y nos tornamos como consejeros de las personas, decirles cosas. Y a veces las personas no necesitan nuestros consejos, no necesitan siquiera nuestras palabras. Aunque pueden ser palabras de ánimo también, no estoy diciendo que no. Pero a veces más que palabras la gente necesita nuestro abrazo. Wow, claro. La gente necesita nuestra palmada en el hombro, ¿no? Decir, estoy acá, ¿no? Sí. Y eso es lo que Jesús hace, ¿no? Tomando la mano del ciego, y se le sacó fuera de la aldea, ¿no? Esa es la primera imagen que a mí me viene de Jesús en este milagro. Un Jesús compasivo, un Jesús cercano, ¿no? Y entonces viene allí el hecho del milagro en sí. Y es interesante que Jesús pareciera como que erró el primer disparo. Jesús erró, decir, sí, ¿qué pasó acá? No lo hice completo, o me quedé escaso de poder. Lo que pasa es que hice otro milagro antes. Me quedó poco poder. Se me fue mucho el poder, claro. Y no, aquí está. Aquí como tú decías, todos los milagros, todas las historias tienen un propósito y hay un mensaje detrás. Sí. Y este mensaje tiene que ver con la fe, tiene que ver con varias cosas, ¿no? El autor de la lección dice, se trata probablemente de una parábola actuada, dice así en el día domingo, ¿no? Una parábola actuada, es decir, de una acción destinada a ilustrar el hecho de que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse. Sí. Este hombre comienza a ver, pero comienza a ver primero así de una manera borrosa, podríamos decir. Y esto podríamos traerlo a consideración en el texto bíblico que dice la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿no? Claro. Que brilla. Primero comienza con poca luz, ¿sí? En la mañana temprano, pero después llega el cenit del día, que es el mediodía, cuando el sol está pleno y cuando el día despunta totalmente. Y entonces ahora vemos con claridad. Sí. Y esto es de alguna manera la experiencia espiritual. Jesús está diciéndole, miren, ustedes pueden tener una visión espiritual que puede tener cierta borrosidad, ¿no? Sí, puede ser ciertamente borrosa. Sí. Pero si reciben el poder de lo alto, van a poder ver con claridad, ¿no? Entonces, ¿en qué instancia nosotros estamos de nuestra experiencia espiritual, de nuestra visión espiritual? Porque puede ser que nosotros nos creamos que estamos viendo bien. Viendo HD. ¿Sí? Sí. Y a veces nos pasa cuando pasamos cierto tiempo, yo hasta que yo uso lentes, ¿no? Pero debiera usar más seguido, pero es como que me niego a usar. Pero para manejar, por ejemplo, necesito. Y durante muchos años como que me negaba, ni siquiera quería ir al oftalmólogo para que me recete. Y entonces veo así de lejos, veo medio borroso, ¿no? Pero ya me acostumbré, claro, como tal. Y entonces, pero cuando te pones los lentes, tú dices, wow, lo que me estaba perdiendo, ¿no? Wow, claro. Es verdad. Y esto es lo que nos pasa muchas veces en nuestra vida espiritual. A veces creemos que tenemos una visión espiritual 2020, ¿no? Como se dice, ¿no? Sabes que me llama la atención de este milagro porque es muy probable que este ciego no era ciego de nacimiento.
Porque si él dice que ve y ve como árboles y ve personas, identifica las cosas. O sea, un ciego de nacimiento nunca vio, no sabe cómo un ser humano, un árbol, ¿no? Pero dijo, es como árboles que caminan. O sea, él en algún tiempo vio, ¿no? Y aquí Jesús lo sana y él necesitó algo porque ya estaba recibiendo un tremendo milagro. O sea, estaba recibiendo la vista, por más que no sea HD, ya estaba viendo algo, ¿no? Él podría haber dicho, bueno, esto es suficiente para mí, ¿no? O sea, ya no veía nada, ahora veo un poco, gracias a Jesús, quizás este es el milagro que me toca, ¿no? Pero él fue honesto, ¿no? En vez de decirle, bueno, con esto es suficiente, buscó más. Dijo, mira, la verdad es que no veo todavía bien, necesito un segundo toque, ¿no? Y yo creo que eso también necesitamos nosotros, esa honestidad. Reconocer. ¿No? El reconocimiento de saber, no estoy bien, ¿no? A veces nosotros pensamos que estamos bien, nos ponemos máscaras, como tú dijiste, nos resignamos a usar lentes o nos resignamos a buscar la solución. Y pensamos que nuestra situación, nuestra visión nublada es lo único que hay, ¿no? Lo repetíamos un par de capítulos atrás. A veces como que decimos, no, me merezco esta condición, ¿no? Y entramos en un letargo espiritual, dejamos que gente nos dañe y nos estancamos, ¿no? Y es donde Jesús viene con un segundo toque. Yo creo que todos necesitamos un segundo toque. Puede ser que vimos al principio con claridad, el primer amor, cuando nos entregamos por primera vez a Cristo, ¿no? Pero ahora puede ser que nuestra visión esté nublada, ¿no? Y necesitamos un segundo toque de Jesús. Es interesante, ¿no? Esto que tú dices, Dani, porque el ciego podría haberse conformado, es decir, de no ver nada. Claro. A ver esto, ya está, Señor, mira, aunque sea veo a los hombres, veo bultos así, ¿no? Veo un bulto que se mueve ahí, que es una persona, parece como un árbol. Señor, mira, de no ver nada, esto, pues ya está. Como gracia, claro. Pero él va por más todavía, ¿no? Sí. Tanto el ciego, o el ex ciego, como Jesús van por más, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, en nuestra vida también, que vayamos por más, verdaderamente también, ¿no? Sí. Y ahí está el mensaje a los discípulos, ¿no? Porque, ¿por qué lo sana en dos partes? Y como hablamos, los milagros tienen una enseñanza, ¿no? Y yo creo que aquí Jesús le quería mencionar varias cosas. Si nosotros miramos desde lo pasado, ¿te acuerdas que los discípulos estaban hablando de que el pan, de que no había pan, y Jesús le comienza a recordar los milagros? Entonces, una de las cosas que probablemente Jesús les quiso mostrar es que, oye, ustedes siguen siendo ciegos. Claro, están viendo un poquito mejor, pero necesitan ver más. Siguen siendo ciegos espirituales, ¿no? Siguen mostrándome que les falta fe, ¿no? Y creo que esa fue una enseñanza ilustrativa bien importante para los discípulos, ¿no? De hecho, se conecta mucho con después que Jesús le empieza a preguntar, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y qué dicen ustedes? O sea, ¿ya están viendo quién realmente soy? ¿O necesitan otro toque milagroso de mi parte, no? Sí, esto que sigue ahí tiene que ver con esto y con lo que sigue también a continuación, ¿no? Decía que este es capítulo 8 y capítulo 9 es el punto de inflexión de lo que Jesús venía haciendo y ahora ya transformando y ahora dirigiendo ahora su vista a los que estaban ahí con él, porque lo que Jesús quería hacerlo era prepararlos. Sí. Entonces, a Jesús no le interesaba tanto en esta pregunta cuando les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le responden, versículo 28 del capítulo 8, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otro alguno de los profetas. Y entonces él les dijo, y esta era la pregunta que interesaba, ¿y vosotros? Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, ¿no? Y es interesante aquí que es la primera persona aquí en el Evangelio, por lo menos, ¿no? Que está relatado, que hace una declaración diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Claro. La primera persona, aparte de los demonios, porque los demonios ya habían dicho anteriormente que Jesús era el Mesías. Y él es la primera persona, ahora Pedro, que lo declara, por lo menos como digo en el relato escritural del Evangelio de Marcos. Y entonces Jesús le comienza a narrar, decir, bueno, está bien todo esto que ustedes están diciendo, pero como tú decías también, está relacionado con el ciego. Es decir, ustedes necesitan mejorar la visión espiritual que tienen todavía. Claro. Viene el relato de lo que sigue a partir del versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario
al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tercer día. Y esto le decía claramente, versículo 32. Pero entonces viene Pedro, que un poquito antes, no sabemos cuánto hay entre el 27 al 30 y el 31, no sabemos si pasa inmediatamente o qué, pero indudablemente como está escrito allí no debe haber pasado mucho tiempo, muchos días entre un momento y otro. Ahora, él le estaba declarando, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, y ahora viene como a reprenderlo a Jesús diciendo, mira Jesús, ¿cómo vas a estar diciendo que te vas a morir? O sea, tranquilo. Y recién había, claro. Tranquilo, Jesús, tranquilo. Y entonces ahora Jesús reacciona y le dice, vete de aquí, Satanás, ¿no? Mensaje para sus discípulos, mensaje para este Pedro impulsivo, que él creía que Jesucristo era el Mesías, pero creía que no podía pasar por la experiencia de la muerte, rechazando y negando lo que la Escritura decía, porque el libro de Isaías capítulo 53 decía claramente que el Mesías iba a venir, el Cordero iba a venir a padecer, iba a venir a morir, ¿no? Sí. Y ellos sabían esto por haberlo estudiado desde niño en las escuelas y demás, pero no lo habían asimilado como tal, diciendo, ahora este tiene que pasar por esa experiencia. Sí. Y eso tenía que ver con la falta de visión espiritual que ellos tenían y que Jesús quería que ellos tuvieran, una visión completa, ¿no? Igual no era fácil, porque el otro día estaba mirando la última temporada ahí de Chosen, una serie muy, muy interesante, ¿no? Como tiene algunas cosas, obviamente, de contexto añadido, ¿no? Que no está en la Biblia, pero como la visión ahí del director potencia mucho lo que encontramos en la Biblia, ¿no? Y me quedó muy marcado un diálogo que estaba teniendo con Lázaro, ¿no? Y Jesús le estaba contando que ya estaba llegando el momento, ¿no? En que tenía que ir a Jerusalén, que iba a ser azotado y todo. Y Lázaro ahí se pone a llorar y todo, porque eran amigos, ¿no? De Jesús y todo. Y le dice, bueno, yo esto, claro, lo sabíamos, ¿no? Lo sabía desde la profecía y todo, pero ahora al conocerte, ¿no? Al tenerte aquí conmigo, es otra cosa, decía él. O sea, duele, ¿no? Sí. Conozco la profecía y todo, pero ahora al conocerte, o sea, al encariñarme contigo, al ser tu amigo, yo me imagino a los discípulos le pasaba lo mismo, ¿no? Sí. O sea, Pedro con la mejor de las intenciones quiso ahí defender a Jesús diciéndole no te va a pasar nada y todo, y fue utilizado por Satanás. O sea, ¿cómo es posible que yo con la mejor de las intenciones pueda estar siendo utilizado del otro lado del equipo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Y cómo Pedro le reveló algo que venía del Espíritu Santo, y como tú dijiste, pueden ser horas después, minutos después, estaba del otro lado, ¿no? Entonces yo creo que eso es un mensaje también para nosotros, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede ser que hoy podamos decir, estoy firme, estoy en los caminos de Dios, pero algo puede suceder en donde como le pasó a Pedro después, terminemos negando a Jesús, ¿no? O siendo utilizados para ser piedra de tropiezo. ¿Qué piensas tú? Sí. Un poco relacionándolo con esto, así en el día lunes, el autor habla del costo del discipulado, ¿no? Ellos habían aceptado que Jesús era el Mesías. Habían aceptado el llamado que Jesús les había hecho, diciéndole, ustedes se van a transformar en pescadores de hombres. Ustedes van a cumplir una misión especial ahora dentro de todo este gran esquema del plan de salvación, porque Jesús los hace parte, como nos hace parte a nosotros también. Correcto. El apóstol Pablo dice claramente que nosotros somos ministros de reconciliación. O sea, fíjense la importancia que Dios en su infinito amor y misericordia nos otorga a nosotros como seres humanos pecadores, necesitados, juzgadores, todo lo peor que podamos llegar a ser. El Señor nos confiere una responsabilidad de ser ministros de reconciliación. Sí. ¿Para qué? Para llamar e invitar a otros a que conozcan y lleguen a los pies de Jesús. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Sí. Y la tarea que Jesús ahora estaba colocando sobre ellos como pescadores de hombres, ¿no? Pero entonces ahora dice, pero ahora que realmente ellos saben quién es Él, les revela el objetivo de su misión y que era necesario padecer muchas cosas, ser rechazado, morir y resucitar.
Jesús le comienza a anticipar esto, ¿no? Y hay dos momentos, ¿no? El capítulo 8 del versículo 31 en adelante, y luego en el capítulo 9, versículo 30 al 32. Y cada uno de esos dos momentos, cuando Jesús les anuncia su muerte, tiene dos énfasis. El primero del capítulo 8, podríamos decir, el énfasis tiene que ver con anunciar la muerte. Pero en el segundo, en el capítulo 9, el énfasis está puesto de que sería traicionado. Y el énfasis aquí es la traición de uno de ellos. Claro. ¿Sí? Porque Jesús ya venía diciendo, en el capítulo 8, versículo 31, dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Podríamos decir, Jesús le dice, mira, aquellos que están allá me van a estar matando porque no me quieren, porque... ¿sí? Pero ahora, en el capítulo 9, versículo 30 y 31, dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, no querían que nadie lo supiese. De paso, me llama la atención esto, que la cantidad de veces que Marcos es el evangelista de los 4 evangelistas que más hace referencia a que Jesús, secreto, ¿no? a que Jesús quería mantener las cosas en secreto. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué Jesús quería mantener las cosas? Y porque no era tiempo. No, porque... Interesante lo que el autor menciona con respecto a eso, ¿no? El concepto del Mesías, y el concepto del Mesías dentro del pueblo judío y especialmente en el pueblo romano, ¿sí? En la nación romana, era de un Mesías subversivo. Correcto. ¿Sí? Que venía a producir un golpe de Estado. Eso era lo que ellos creían con respecto a lo que el Mesías iba a hacer. Un Mesías subversivo, es decir, iba a venir a establecer su reino, iba a producir una caída del imperio romano para poder establecer su propio reino. Entonces Jesús no quería que den a conocer esto para que no se confundieran. Por eso Jesús le decía, miren, no digan nada, guárdenme en secreto. ¿Sí? Sí. Porque podríamos decir también, bueno, también se refiere Jesús aquí que su tiempo todavía no había llegado, cuando él lo dice en varias oportunidades. Ahora sí el tiempo, cumplido el tiempo, ¿no? Cuando la Biblia habla con respecto a eso. Cumplido el tiempo de que él venga a la tierra, cumplido el tiempo de que él ya sea el tiempo para su muerte. Pero una de las cosas tenía que ver de que la gente no malinterpretara para qué él había venido. No había venido para hacer un gobierno subversivo y ahora que se estableciera su propio reinado, correcto, sino que él había venido para salvar a la humanidad. Sí. Y entonces el versículo 30 del capítulo 9 dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, pero después de muerto resucitará el 3er día, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, ¿no? Entonces Jesucristo está diciendo, me van a traicionar, está diciendo aquí. Otra de las cosas que podemos destacar aquí es que ellos no entendían esta palabra. Sí. ¿Sí? Y tenían miedo de preguntarle. Mira, hace un tiempo, no voy a decir ni dónde, ni cuándo, ni quién, ¿no? Nada, no voy a decir nada, solamente un predicador llegó a una iglesia y un excelente predicador, excelente, pero de los excelentes, ¿no? Top. Y entonces, muy bien hablado, esas personas que utilizan el lenguaje de una manera correcta, adecuada, ¿no? Sí. Muy profundo, muy filosófico en el pensamiento. La teología, obviamente, correcta, adecuada, pero en pensamiento también, ¿no? Hermosas las predicaciones. Entonces me acerco a algunas personas y le pregunto, ¿qué le parece? Oh, qué bien, me dicen, pastor, qué bien que predica este pastor. Y yo digo, ¿y qué entendieron? Oh, ¿sabes qué? No entendí nada. No entendí nada. Pero sonaba lindo. Sonaba lindo porque hablaba bien, porque tenía claro. Una buena cadencia, un buen... digo, pero y el mensaje era excelente, o sea, excelente, ¿no? Pero me dice,
no entendí nada, ¿no? Y eso es lo que le pasaba a los discípulos, ¿no? Correcto. No entendían lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque todavía su visión estaba nublada, estaban viendo como árboles. Correcto. Como árboles que se movían. Esa era la visión espiritual que ellos tenían, ¿no? Sí. Y entonces Jesús, en ese proceso, en ese caminar que Él va teniendo con ellos, les va abriendo cada día su visión espiritual se iba mejorando, mejoraba cada día, ¿no? Sí. ¿Sabes qué me llama la atención igual en ese capítulo 9:30, ¿no? Que una de las cosas que también nos hacen como sostener que ellos no estaban entendiendo mucho y seguían siendo ciegos espirituales, es esa lucha un poco de poder que tenían, ¿no? Aquí, cuando llega a Capernaum, el 33, ¿no? Sí. Les pregunta, ¿y qué estaban disputando en el camino, no? Porque Jesús sabía, pero eso es interesante cómo Jesús era maestro con los discípulos, de que les hacía muchas preguntas. O sea, la pregunta de Jesús siempre era con un sentido, para que ellos también se escuchen a sí mismos, ¿no? Y bueno, ellos callaron, dice, estaban todos callados. Se avergonzaron. Sí, ¿no? se les daba vergüenza porque ¿qué estaban hablando? ¿Quién iba a ser primero en el reino de Jesús, ¿no? O sea, recién Jesús le había dicho, yo voy a tener que morir, voy a tener que padecer, yo vine a servir, yo vine a dar mi vida por ustedes. Y ahora seguían, como que parecía que no entendían, porque seguían discutiendo, ¿y quién va a sentarse primero? ¿Quién va a sentarse a la derecha? ¿Quién va a sentarse a la izquierda? Y disputaban por esos puestos, ¿no? Y yo creo que ahí nos vemos reflejados también en los discípulos, ¿no? ¿Sabes por qué me encanta tanto la historia de Jesús? Porque siento que la historia de Jesús es tan fuera de lo lógico. O sea, algunos dicen, no, esto es inventado. Yo siento que es tan fuera de lo que alguien pudo haber inventado. O sea, eso que todos esperaban, incluso que los discípulos esperaban, Jesús vino a romper todo, ¿no? Vino a romper el concepto. Era tan fuera de lo que podías embarcar que al final no tenías palabras para explicarlo, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que el otro día decía yo que vi un video que retrataban un poco los discípulos y decían, vamos a inventarnos la historia de Jesús, ¿no? Vamos a inventar que Él resucitó. ¿Y qué vamos a ganar con esto? No, vamos a morir, ¿no? Vamos a ganar dinero, vamos a ganar poder, no, vamos a todos ser aniquilados y vamos a quedar pobres. Y ahí está el costo que Jesús le estaba hablando antes, que al final lo llegaron a entender, pero costó tiempo, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros también al día de hoy, ¿no? Jesús en este momento allí, en cuanto a la discusión de quién era el mayor y la importancia, y podemos relacionarlo con todas las historias anteriores también, cuando Jesús deja allí o pasa por la experiencia de la transfiguración, sí. y ahora en el capítulo 9, y después baja y encuentra allí una escena de los discípulos tratando de hacer algo que era sanar a un muchacho endemoniado y no lo pueden hacer. Entonces Jesús viene y le dice ¿hasta cuándo lo voy a ver soportar? Y todas estas cosas dan tristeza. Y yo, a veces, claro, uno no es que uno se pone en el lugar de Dios ni de Jesucristo, ¿no? Pero tratando de ponernos en la cabeza de Jesús, diciendo, todo este tiempo está ya, nosotros estábamos aquí por lo menos en los 2 años del ministerio de Jesús, y que ellos todavía no hayan entendido, claro, para qué Jesús los había llamado, sí, y que todavía estén fallando allí, como cuando estamos empantanados en el lodo, ¿no? En el barro. Y estamos ahí queriendo salir, pero estamos ahí empantanados en el barro y no podemos salir. Y ellos estaban en esa condición. Y entonces Jesús tiene que hacer el milagro. Jesús tiene que responderle y decirle, ¿por qué ustedes están discutiendo sobre quién es el mayor? Porque ellos, ante la pregunta que Jesús les está haciendo, ellos se sienten avergonzados porque no debieran estar discutiendo sobre eso. ¿Quién es ¿Quién es el más importante? Claro. ¿Quién va a ser el más importante en tu reino? Sí. ¿Quiénes somos los que importamos? Esa es la pregunta que ellos se estaban haciendo, y que Jesús trata de decirle, muchachos, están yendo Están mal. por mal camino. Están yendo mal. Una vez en una iglesia
Alguien me decía, pastor, yo considero que soy el miembro más importante acá de todo porque soy el que más... Sí, así me dijo, ¿no? Soy el que más diezmo da de toda la iglesia, porque él sabía, ¿no? Que era verdaderamente era la persona más rica de la iglesia. Obviamente, fuera de esa iglesia había gente 50, 100, 1000 veces más rico que él, pero él consideraba que de pronto era el más rico allí, era el más importante, ¿no? Y entonces Jesús, cuando nosotros tomamos esas actitudes así, de considerarnos lo más importante, Jesús quiere dejarle una enseñanza, y la enseñanza que Jesús le deja allí, si alguno quiere ser el primero, dice el versículo 35, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y entonces Jesús ahora les deja un mensaje actuado también, ¿no? Toma a un niño, lo pone en medio de ellos y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Correcto. Fíjense una cadena que se produce ahí. Tú recibes al niño estás recibiéndolo a Jesús, pero en realidad estás recibiéndolo al Padre. ¿No? Wow. Y esa es la humildad de Jesús. Esa es la enseñanza tierna de Jesús que tenía que ver con que ellos verdaderamente entiendan que necesitaban transformar su corazón orgulloso en un corazón humilde. Correcto. Y eso es lo que Jesús hoy quiere que nosotros podamos hacer también, ¿no? Sabes que, bueno, ya llegamos a prácticamente el final, estamos ya en el tiempo. Solamente quería destacar la importancia de tomarnos también, cuando nosotros, pecado, por ejemplo, se define de muchas formas, y una de las formas es direcciones incorrectas en nuestra vida. Un paso incorrecto te puede llevar muy lejos si tú prosigues con ese pecado, ¿no? Y eso es lo que habla el último día, ¿no? De tomarse el pecado en serio. Los discípulos estaban con un orgullo en su corazón. Estaban disputando esas luchas de poderes, ¿no? Y uno sabe, por ejemplo, hoy lo ves a gran escala. Lo ves allí en Sudamérica con distintos problemas políticos en distintos países. Lo ves allá en Rusia, en guerras y en todos lados se ve hasta dónde el orgullo que tú albergas en tu corazón puede llevar a un ser humano a hacer cosas terribles, ¿no? Por eso Jesús dice, es pero sádico con eso, ¿no? O sea, es súper claro. Es mejor sacarte un ojo si te va a hacer caer que entrar con tus dos ojos al infierno, ¿no? Entonces, yo simplemente quiero dejarles con esa invitación, queridos amigos. A los discípulos les costó mucho entender, pero al final lo hicieron, ¿no? Pudieron realmente asimilar el mensaje de Jesús, que no tenía que ver con ellos, que no tenía que ver con su ego, con su orgullo, sino que tenía que ver con servir, con amar. Y eso realmente fue lo que revolucionó el mundo. Entonces yo quisiera simplemente dejarles con esa invitación, en estos milagros, en estas historias de Jesús, si necesitamos un nuevo toque de Jesús, porque hemos caminado direcciones incorrectas, hemos albergado orgullo en nuestro corazón, yo quiero invitarte para que tú hoy puedas pedirle a Dios que te toque de nuevo, que te dé la vista de nuevo, para que puedas ver claramente. Amén. Ese es en cuanto a Jesús usando este sentido de exageración, digamos, de alguna manera, era tratar de tocar el corazón de ellos, ¿no? Y lo que Jesús siempre quería hacer era llegar al corazón profundo de sus discípulos. Y ellos terminando de entender todo esto después de la muerte, y ahí es como que todas las fichas dentro de su cabeza se les comenzaron a ordenar, ¿no? Sí. Que el Señor pueda ayudarnos realmente, como tú decías, Dani, en esta invitación de que nosotros podamos comprender y entender también para qué el Señor nos llamó, que necesitamos dejar de lado todo nuestro orgullo, entregar nuestro corazón a Él para que Él sea verdaderamente el hacedor, el Salvador y el hacedor de nuestra salvación, ¿no? En nosotros, en nuestros corazones, ¿no? Así es. La invitación está hecha entonces, que Dios te bendiga muchísimo. Oramos para que Dios pueda no solamente darte este conocimiento, que tú puedas allí disfrutarlo, sino que lo puedas aplicar a tu vida. Que tú seas ese discípulo quizás que le ha costado
ciertas cosas en la vida, pero que hoy pueda ser ese velo quitado y que tú puedas ver más claramente y poder aplicar de una manera más natural y sincera lo que Dios quiere en tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo episodio de Comunidad en Estudio. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones.